Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución al servicio del prójimo más carenciado. Prójimo afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que tantas veces hemos dicho la situación difícil en que pone una familia, no importa el nivel económico que tenga, independientemente del sentimiento, de la situación íntima, del dolor y las molestias que crea una enfermedad como esta y los inconvenientes de mantener la familia tranquila, como se dice. Esto es una enfermedad que inquieta a la familia y a todo el mundo. Entonces, cuando uno tiene gente con vocación de servicio por su cristianísima formación, y esa gente se dedica en cuerpo y alma a buscar recursos, a arrimar esfuerzos para brindarlos más adelante a esas familias que están afectadas por esa enfermedad. Es una labor que hay que brindarle todo el respaldo posible. Porque esa entrega, ese ancho ánimo de servicio, hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo, porque va en beneficio de los más, que son los más afectados en este caso, porque no tienen los recursos para hacerle frente a una enfermedad como esta tan exigente. Entonces, yo creo que ese Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado merece que usted le brinde apoyo para que ellos amplíen los servicios de asistencia a esas familias que están afectadas por esa enfermedad catastrófica, repito, que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio social de apoyo a las familias que tienen inconvenientes con esos hijos que se descarrilan, jóvenes muchas veces que están sin oficio y sin beneficio, pero son presas fáciles de la delincuencia. Y esta institución que regentan los salesianos lo que hace es brindarle apoyo a esas familias, a esos jóvenes, para sacarlo de ese ambiente de perdición y llevarlo a formarlo como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, recientemente nosotros vimos un gesto, un trabajo de la
alcaldía del Distrito Nacional, que merece la pena que los dominicanos, principalmente los residentes en el Distrito Nacional, contribuyamos a darle apoyo a ese trabajo que lleva a cabo la alcaldía. La alcaldía, generalmente aquí los alcaldes actúan con poca firmeza, vamos a decir, mucha tolerancia a esa informalidad de las calles, a los negocios que se establecen en las calles, en las aceras, y obstaculizan el paso de los transeúntes. Entonces los alcaldes tratan como de no buscarse problemas, como dicen, con esos usurpadores de los espacios públicos, sobre la base de defender el padre, como llamamos aquí también, el padre familismo, el padre de familia que tiene que buscarse su comida, como dicen ellos, sus recursos para la familia en la calle. Pero no importa que ocupen el espacio público, que no es de nadie y es de todo el mundo. De nadie en particular, pero es de todo el mundo porque eso es un diseño urbano para que los transeúntes caminen por ahí mientras los vehículos lo hacen por la calzada de la calle y el agua, no la basura, el agua usa el contenedor para desplazarse y llega a los registros y por ahí debe irse el agua. Pero como este es un país que tiene un desorden montado hace años por ese libertinaje, hace años no, después de la muerte de Trujillo, porque aquí todo el mundo sabe que con la dictadura, todo el mundo que vivió esa época ya, y lo que han leído sobre esas acciones que tomaba la dictadura, o leas el dictador, aquí usted podía andar en cualquiera de las calles de Santo Domingo, y los barrios y los pueblos, y usted no veía una basura regada, porque eso era motivo de una reprimenda dura del régimen. Muy bien, no estamos en dictadura, como estamos en democracia tenemos que ser puercos, como se dice, tenemos que ser sucios, tenemos que ser ciudadanos descuidados, ciudadanos urbanos y rurales, ciudadanos malos ciudadanos, en el sentido de que tenemos que arrojar basura a las calles, no respetar las normas, ni las normas de tránsito siquiera, y hacer lo que nos da la gana en las calles, establecer negocios, vender, usar las aceras, incluso para uso familiar y uso particular. Entonces, en ese desorden, cuando aparece una autoridad que quiere trabajar, uno tiene que aplaudir esto. Esto es increíble, porque la misma carencia de ciudadanía obliga a que estos alcaldes tengan que actuar con mano dura. Aquí hubo un alcalde que fue Rafael Corporán de los Santos, que en paz descanse. Y siempre hay que recordar que tomó decisiones heroicas, digo yo, responsables. Una, limpió un tramo de la calle Duarte, me acuerdo yo, de la avenida Duarte, y movilizó a aquellos buhoneros, un desorden en la Duarte. Él lo trasladó, pero no se hizo, digo, el trabajo completo de una especie de plaza de buhoneros. Luego Roberto Salcedo creo que hizo un esfuerzo similar. Y esta alcaldía está haciendo ese esfuerzo ahora y ha tomado el toro por los cuernos. Y hay varias calles ya donde han tomado decisiones valientes y han derribado construcciones, óigase bien, infraestructura montada en las propias aceras para hacer negocios, que incluso estuve viendo ahí frente a al Hospital Oncológico Heriberto Peter, doctor Heriberto Peter, hay esa acera durante el día, es como si los que son dueños de las viviendas que están frente al oncológico, que son
La mayoría son negocios, porque ahí lo que hay es negocio por la aglomeración de personas que van al hospital y a la UAS. Pero ahí en el día, usted ve en la acera todo un montón de negocios que están encima de la acera vendiendo ropa, vendiendo comida, cocinas que están instaladas. Un verdadero caos. Usted pasa en la noche y por ahí no hay nadie. Eso está limpio, la acera está limpia. ¿Qué pasa allí? Que los dueños de los negocios parece que son los que alquilan la acera pública, la alquilan. Y el ayuntamiento debe tomar carta en eso, porque el entorno de los hospitales aquí, eso da pena, por la misma aglomeración de las personas, pero también la gente consume y tira la basura a la calle. Y donde quiera que usted ve un hospital aquí, hay un pandemonio al lado. Eso es una barbaridad, porque la gente, no importa que se aglomere en algún sitio, pero que no arroje la basura a la calle, porque eso cuesta dinero recogerla y es una molestia para el ayuntamiento también. Entonces hay que felicitar, repito, la alcaldía que está tomando medidas muy drásticas con ese asunto de algunas calles tomadas, aceras que son tomadas por comerciantes, microcomerciantes, pero que aunque sean microcomerciantes y aunque sean padres de familia, hay que sacarlo de ahí, porque usted no puede hacer negocio encima del área pública. Eso está muy bien. Yo espero que la ciudadanía le dé respaldo a la alcaldía y que denuncie esos actos para que vayan las autoridades municipales y tomen las medidas que hayan que tomar. La están tomando, cosa que está muy bien, y más cuando ella, la alcaldesa, tiene aspiraciones presidenciales. Es decir, que tome medidas antipopulistas, como se dice. Pues hay que darle crédito, porque eso no es fácil para un funcionario que tenga aspiraciones. Sabe que eso le trae cierto disgusto en áreas de voto de zonas muy marginales, no zonas marginales. La verdad que el país tiene un caos en eso, es un verdadero desorden. Aquí después de la dictadura es una barbaridad todo lo que ha pasado con ese relajamiento de los valores éticos, ese relajamiento de las normas, de las leyes inclusive que no se cumplen, de la autoridad que no se ejerce como debe ser, la falta de institucionalidad. Todas esas son cosas que se han ido agravando después de aquel periodo que, aunque exigente, muy fuerte, y diríamos de oprobio, pero tenía el orden, era una de sus banderas más bien enestadas, vamos a decirle así, porque la verdad que en esa dictadura, óiganme, era tipo Lee Kuan Yew. Usted no podía arrojar una colilla a la calle que lo viera un policía. Y la verdad que yo he visto imágenes de la calle El Conde, por ejemplo, de los años 50. 50 alto y 50 abajo, pero 50 alto. Y óigame, usted no ve ahí, en esos contenes del Conde, usted no ve ahí una colilla de cigarrillo, ni un negocio de esto de vender en las aceras, como es la costumbre en estas calles de la capital, que sabrá Dios quién es que vende el espacio público. ¿Quién lo alquila? Como si fueran propiedades privadas. Y así pasa en Santiago y pasa en las grandes ciudades del país, un desorden. Y los alcaldes no se atreven ni a tomar las medidas que tienen que ser de rigor, porque esas son cosas que tienen que preservarse para que el ciudadano pueda transitar por una calle donde hay aceras y usted no tenga que tirarse a la calzada del medio para que lo estropee un vehículo. Eso es algo increíble, pero hay que felicitar a la alcaldesa y a la alcaldía, porque la verdad que es una decisión muy valiente en un país como este, donde la gente es muy medalaganaria y hace lo que les viene en gana, porque mañana ellos votan
Y entonces eso le pone presión populista a las autoridades cuando éstas tienen vocación de permanecer o seguir o ascender en los cargos públicos. Vamos a ver qué más va a pasar. Bueno, yo me alegré de ver un pedido que hace la Iglesia Católica, porque nosotros tantas veces hemos hablado de eso aquí. Pero dice la Iglesia, señores, autoridades nacionales, léase Policía Nacional, ustedes tienen que recoger las armas ilegales. Es decir, usted le pregunta al presidente de la República o al jefe de la policía, señor jefe de la policía o señor presidente, mire, en el país se han registrado muchas muertes de violencia familiar. Muchas familias han visto morir sus familiares, unos tiroteados, otros con machetes, macheteados o apuñalados, y mueren por esos victimarios que andan armados, y esas armas, la mayoría son ilegales, pero uno sabe que la autoridad no va a estar en la alcoba, en el espacio íntimo de las parejas. Muy bien. Usted le pregunta al jefe del Estado y el jefe del Estado dice, bueno, yo no puedo andar, ni puedo ordenar a mis agentes que le den seguimiento a los maltratos familiares, a esas familias que tienen esas discusiones muy íntimas y terminan en tragedia. Visto así, la autoridad tiene razón. Es decir, yo no puedo actuar en una alcoba íntima entre unas parejas que tienen una vida allí, vida concubinaria o vida bajo el amparo del matrimonio, y son familias bien, pero vienen discusiones y terminan en tragedia. Muy bien, visto así. Ahora, si usted mata a una señora o un señor con un arma ilegal, léase un revólver, una escopeta, una pistola, etc., la autoridad tiene que tener control de esas armas. Me dirán, pero que esas son armas que las tienen en las casas muchas veces, están escondidas allí. Bueno, está bien, pero si alguien la porta, por lo menos, si la porta o la esgrime en una oportunidad contra su familia o hace una amenaza de usar un arma, la autoridad está en el deber de investigar a dónde está esa arma y buscarla y allanar, si tiene que allanar, buscando esa arma que puede convertirse en un arma homicida mañana. Entonces, esa es una responsabilidad del Estado, desarmar al ciudadano, que el ciudadano, si tiene un derecho de tenencia de arma, sea de tenencia de arma y no de porte, porque el porte es una cosa y la tenencia es otra. Eso es en la parte legal. Pero en la parte ilegal, si usted tiene un arma escondida y usted amenaza de dar tiro y cosas de esto, cuando se trate de revólveres o pistolas o armas de fuego, la autoridad está en el deber de allanar esa vivienda o allanar la posibilidad de conseguir esa arma y someter a la justicia al que la tiene. Y la ley es dura con los que usan armas ilegales. Y yo veo que hasta le dan fianza y le cambian medidas de coerción. Yo recuerdo, un día pasado vi ahí uno que le dieron una medida de coerción, cambiándole la coerción, de estar preso por una medida de coerción de pago de fianza, por porte de un arma ilegal. Eso es una irresponsabilidad del Estado. Porque cualquier crimen que se cometa con esa arma es un crimen que es el Estado el culpable de eso, o las autoridades oficiales. Y me imagino que a eso que se refiere la Iglesia Católica, a las armas ilegales, ¿quién la va a recoger? Hay que ver, señores, lo que era la dictadura de Trujillo.
esa dictadura. Y la gente no se atrevía a usar armas, no armas de fuego, armas blancas, como se le llama. Porque las armas de fuego, señor, esas estaban reservadas para amigos muy íntimos y de especial amistad con el dictador o con la dictadura. Y podían usar esas armas, que la mayoría de las veces los civiles que usaban esas armas la usaban por un personal sentido de la distinción, pienso yo, como era mi padrino. Mi padrino, o uno de mis padrinos, usaba un arma en el cinto. Tenía ese permiso para usar su arma. Pero ese hombre no mataba una mosca. Ese no le daba un tiro a nadie. Pero él usaba esa arma por un personal sentido de la distinción. Es decir, tenía que distinguirse como un hombre del régimen y además un hombre confiable, serio. Y que para tener esa arma, para portar esa arma, tenía que ser amigo directo del presidente de la República. Léase, del dictador o del benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Imagínense ustedes ese caballero. Ay, Dios mío. Mi padrino usaba su revólver al cinto ahí, enganchado por fuera con una cinta de bala. Me acuerdo también. Dios mío, así iba la gallera con esa cinta de bala. Pero en la era de Trujillo, señores, la gente no podía usar armas blancas. Los alcaldes pedáneos apenas usaban un puñal. Esa era su arma de reglamento, pero es que nadie podía usar una arma blanca en tiempo de esa dictadura. Muy bien, uno sabe que ya no son tiempos de la dictadura, porque también en tiempo de la dictadura no había ladrones, o había ladrones, pero eran ladrones de bajo escalamiento, de cositas, de cosas menores. Podían entrar a un comercio, robar cositas. Si entraban a una casa, robaban cositas. Eran ladrones, diríamos, muy limitados a cosas menores. Pero el régimen era tan fuerte que lo mataba. Un cuatrero, lo eliminaba el régimen, a un cuatrero. Bueno, y la gente aún así usaba armas blancas, escondidas. Y la escondía cuando veía a la autoridad o algo, usaba sus armas, pero era para defenderse de enemigos, solamente de enemigos, o de abusadores, de gente que podía abusar de usted, lo veía débil, usted, o ya con edad avanzada, una persona quería faltarle respeto y usted entonces con esa arma, usted grime un arma así, arma blanca, y el otro tiene que defenderse o huir o pelear contra usted con esa arma, impuesto a que usted lo mate o lo hiera gravemente. Entonces la gente se aventuraba a usar armas blancas, eran detenidos y presos también. Pero vamos a admitir que no estamos en tiempo de la tiranía y que ahora es distinto porque ahora hay demasiados ladrones y asesinos y gente que le importa un bledo darle 2 tiros a usted o matarlo por quitarle un reloj o un celular, cualquier detalle de esto. Hasta una correa buena que le vean o unos zapatos se lo quieren quitar. Entonces esas cosas la autoridad tiene que ejercerse con fuerza aquí, pero es que hay un desorden. ¿Por qué? Porque el mismo partidismo, los gobiernos son tolerantes con sus propios forajidos. En esos partidos políticos, muchísimos forajidos armados hasta los dientes, que hasta con ametralladoras y escopetas, y roban y hacen de todo, y atracan y esgrimen eso para matar a gente o para intimidar. ¿Y qué hace la policía con eso? Entonces la policía tiene que hacerse de la vista pesada, como se dice, porque es un amigo del régimen.
Entonces esas cosas tienen que corregirse aquí, pero no hay forma de que se pueda implementar una política de, vamos a llamarle así, monopolio exclusivo del Estado en ese asunto de las armas ilegales, porque no es que no se den permiso de armas legales, porque hay mucha gente que tiene que defender sus intereses, comerciantes, etcétera. Pero ese uso irregular de armas de fuego y armas, principalmente las de fuego, esas cosas tienen que ponerse un freno aquí, porque no es verdad que un país puede salir a camino en un ambiente de hostilidad y de amenaza, de abuso con gente armada, que la mayoría de las veces terminan o dando lecciones de criminalidad de las más bárbaras, o también terminan atracando y haciendo actos extorsivos contra otras personas que están indefensas, que no están armadas, o gente que entra incluso a robarle a su casa, y usted si está armado, pues usted tiene que defenderse, porque si no se defiende también lo mata el ladrón. Esa es otra. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, viéndote una serie de espectáculos que uno realmente le da risa. Risa porque son hasta jocosos o jocoserios. Pero vi unas imágenes. Primero, hoy en el periódico o en las noticias he visto que familiares de un joven, parece que fue asesinado, apellido Lucas, fue asesinado, entonces familiares arrimaban un ataúd como una forma de protestarle a la autoridad para que la autoridad busque o lleve o presente ante los jueces a los asesinos de ese señor, apellido Lucas. Y es una forma de protestar, yo pienso, no adecuada, porque a la policía está abrumada muchas veces de todas estas cosas también, porque no son pocas las que pasan, y uno tiene que entender que la policía tiene muchísimas funciones, muchísimas actividades, acciones, y como se dice, la policía no duerme, porque uno tiene muchas críticas a la policía. Pero también la policía no puede ser sujeto de tantas exigencias al mismo tiempo, que la sobrepasen, porque también eso no es bueno. Entonces hay protestas como que no cabe que se le hagan a la policía en forma tan objetiva, así, vamos a llamarle así. O sea, ¿cómo le van a llevar un ataúd para protestar por el apresamiento o la presentación en justicia de un
una persona que haya fallecido, que lo hayan asesinado. Eso uno lo ve muy mal. Ahora, estas imágenes que ustedes ven ahí, esos son los pobres policías, digo yo, policías varones y hembras, luchando con los ambientalistas, porque explíqueme ¿usted cree que es justo que los ambientalistas se aparezcan con esta caja, este ataúd, con la bandera dominicana? Y miren los pobres policías, cómo es que están luchando con ese grupo de ambientalistas. Y eso yo no sé dónde fue, yo creo que eso fue en Santiago, por ahí. No, en Edenorte, frente a Edenorte, por el asunto de los apagones y los problemas que tienen con las tarifas, etcétera, etcétera. Pero fíjense esto, miren este ataúd. ¿Usted cree que eso es forma de poner a los pobres policías? Miren cómo están esos policías luchando con ese ataúd de que no lo metan a la oficina de Edenorte en Santiago. Esto es una barbaridad. Claro, los policías porque son decentes, digo yo ahí. Porque en una cosa, si yo agarro la caja, óigame bien, le doy 4 macanazos a esa caja y eso se va a pique inmediatamente. Pero parece que los policías, digo yo, sería preservando la bandera dominicana, que no quisieron. Porque miren esas mujeres, las pobres mujeres policías, y los policías también, luchando con esa insensatez, una forma de protestar verdaderamente penosa y además abusiva. Porque esas cosas, fíjense cómo están los policías, pero van a salir sin brazos, fíjense, miren. Eso es increíble. Yo no dudo que el padre Rogelio fuera el patrocinador de esa protesta ahí con los pobres policías, impidiendo que el ataúd, porque yo en última instancia yo dejo que lo lleven a la oficina, déjenlo ahí. Póngalo en la entrada de Edenorte y lo rompo ahí, se acabó porque no tiene un muerto dentro, eso no tiene nada que ver, eso es un traje de muerto. Ay, Dios mío, fíjense las pobres mujeres policías como están luchando, cumpliendo para que no lleguen con ese ataúd hasta la oficina de Edenorte. Pero ellos debieran emitirla, póngala ahí, póngala aquí ya y punto, póngala ahí mismo la de barato y se acabó, porque después de todo, yo no sé qué implicaba dejar el ataúd. La verdad que yo no voy a entender cuál es el significado de la caja esta del ataúd en la oficina de Edenorte. La verdad que este es un país especial, porque eso es risible realmente. Porque los pobres policías, yo creo que esas mujeres, esos policías, esas mujeres, deben estar doloridos con esos brazos, tratando de mantener a flote ese ataúd, que no llegara a la oficina de Edenorte. Bueno, las obras que ejecuta el gobierno en la Luperón van muy avanzadas y son obras muy interesantes, muy importantes, porque uno piensa que eso va a hacer más fluido el tránsito en la zona. Indiscutiblemente que un túnel que despache muchos vehículos que van recto en la Luperón, que no tengan que hacer ese curveo, como se dice, hacer esa curva frente a la Junta Central Electoral, a INEP y esos lados ahí, para entonces seguir por la Luperón. Uno, obstruyen el pase directo por la misma 27 de febrero hacia la Isabel Aguiar, porque entonces los que vienen por la Luperón y los que vienen por la rotonda, pues indiscutiblemente que chocan. O mejor dicho, se obstruyen, o no pueden pasar con fluidez, hay semáforos ahí. Pero ahora con este túnel, indiscutiblemente que va a fluir ese tránsito de la Luperón, fluye por ahí, el que sigue recto, el que va por la Isabel Aguiar seguirá hacia la derecha, si viene de norte a sur, y además, si usted no va, si va a seguir derecho, no tiene que usar la Luperón por arriba, sino que use el túnel, a menos que usted se pase y tenga que seguir por allí. Bueno, sigue, porque tampoco no es prohibido ir por ahí. Pero la fluidez se nota o se va a notar
es una obra que está quedando muy bien trabajada, muy bien hecha. Hemos dicho, eso es obra de Odebrecht, que están ahí con otro nombre. Pero hay un detalle que yo digo de esa obra, porque yo sé que el gobierno va a hacer toda una parafernalia mediática, como se dice, de esa obra. Porque los gobiernos que construyen poco tienen que hacer mucha mención y escenifican en forma grandilocuente sus actos. Y el gobierno que ha tenido esa sequía, esa aridez de producir obras de infraestructuras, obras de envergadura, esta es una obra de envergadura, igual que la Colombia también. Ahora, ¿cuál es el origen de esas obras? El origen de esas obras es, primero el diseño, ya estaban los diseños hechos antes, tal vez se variaron, pero son los mismos diseños. Y segundo, esas obras no son hechas con recursos externos. Aunque son de dólares, producto de dólares, no vienen de endeudamiento externo. El gobierno está cumpliendo lo que había prometido, de que con los dineros de Aerodón se iban a construir esas obras. Probablemente los mismos dineros de Aerodón, como le han señalado en la oposición, fueron utilizados para las elecciones, la reelección del presidente Abinader, porque como se sabe o se dice en lenguaje coloquial, la carga se arregla en el camino. Usemos estos 750 millones de dólares para fines electorales. Si nos reelegimos, seguimos en el camino y rebuscamos dinero de otro lado del presupuesto y arrancamos las obras que están prometidas con esos recursos. Bien, eso es entendible, porque un gobierno lo que tiene que cumplir. El gobierno de Luis Abinader está cumpliendo con esas dos obras. Y esa obra de la Luperón es una obra muy importante y va a quedar muy bien trazada, muy bien, bonita incluso, pero muy funcional, excelente. Ahora, yo me puse a pensar, porque lo había dicho el día pasado aquí, refiriéndome a esa obra, digo, señores, si la fuerza del pueblo y hasta el PLD, si el PLD considera a Leonel Fernández un expresidente de los gobiernos del PLD, porque el danilismo quiere hasta negar, o por lo menos cuando habla de la obra del PLD gobernando, no menciona a Leonel Fernández. Es decir, Leonel Fernández no existió. Eso fue un fantasma que pasó por el PLD. Pero hasta ahí llega esa cólera sectaria y ese sectarismo realmente tan pronunciado en ese partido. Pero digo yo, si Leonel Fernández fuera un hombre quisquilloso, como se dice, le dijera al gobierno, cuando esté en plena celebración, en plena ampliación de la escenografía y de todo ese tramoyismo que se va a montar en estos días cuando se inauguren esas obras. Si Leonel Fernández, repito, fuera un hombre quisquilloso, le dijera al gobierno, ¿y qué celebran? ¿De dónde salen los recursos? Esa obra ha sido posible por mí. Y tal vez se rían de Leonel Fernández si dijera eso. Los funcionarios del gobierno se van a reír. Pero Leonel, tú te estás poniendo loco. Esta obra es con el dinero de Aerodón. Y es, además, este gobierno es que ha gestionado ese contrato y que ha buscado la vuelta al problema y le ha buscado le ha sacado por esa soguita, sin tener que devanarse mucho los sesos, como se dice, para buscar dinero para esta zona. Lo hemos conseguido fácil con Aerodón. Ah, muy bien. Pero Leonel le podría decir, oh, ¿y quién fue que hizo el contrato con Aerodón? Fue mi gobierno. Es decir, en el gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, ese gobierno le otorgó, bajo protesta de la oposición, que fue una oposición cerril a Leonel Fernández, porque
Recuerden que era un PRD que había perdido las elecciones de esa bisoñez, de ese pollito, como le decía el doctor Peña Gómez. Entonces, aquel arrendamiento que hizo el gobierno de los aeropuertos dominicanos, eso fue toda una nota de protesta de la oposición a Leonel Fernández, tanto la izquierda como la izquierda moderada del PRD, o centrista o socialdemócrata. Entonces Leonel podría decir, señores, ese dinero con el que ustedes han hecho esas obras, se consiguieron porque yo y mi gobierno tuvimos la osadía y además tuvimos la idea de que viniera un contratista y manejara los aeropuertos, que administrara los aeropuertos, porque entendíamos que esa capitalización iba a mejorar mañana los aeropuertos, el gobierno iba a tener un espacio que se liberaba de esas inversiones y quienes gestionaran la administración de esos aeropuertos tenían que hacer sus inversiones de ampliación y todo aquello y pagar el arrendamiento. Y por eso, por nosotros tomar esa decisión de arrendamiento, ustedes están obteniendo beneficios de ese arrendamiento que el gobierno le hizo un nuevo contrato a esa compañía a 30 años más lo que le faltaban, y todo aquello ha sido incluso señalado como un acto que no está documentalmente transparentado. Parece que ahí hay todavía sombras en ese contrato que tendrán que ser iluminadas o irradiadas con fines de conocer la realidad de esos contratos de Aerodón. Pero yo pienso que si Leonel, repito, fuera quisquilloso, dijera, esa obra me la deben a mí. Ustedes han hecho tan poco que la obra que están celebrando me la deben a mí y a mi gobierno y al PLD en ese momento, que era su partido. Porque, como ya dije, la posibilidad de conseguir esos recursos fue vía la decisión que nosotros tomamos de poner esos aeropuertos en manos del sector privado para que lo administrara. Repito, si fuera un hombre quisquilloso, Leonel Fernández, tal vez no lo diga él, pero tal vez sale uno de su gente y lo dice, una de las vocerías autorizadas de la fuerza, y haga ese reclamo al gobierno del PRM. Pero bien, hay otro que es el PLD, Dios mío. Ayer comentábamos esa actitud esperpéntica. Yo pienso que cabe esa expresión de que ese partido realmente está transitando un camino que yo muchas veces le hago crítica a Leonel Fernández en el sentido de que le vivo recordando aquí que con agua tibia no se cocina, como decía Maximino Canelo, aquel jefe de pedanía de por ahí de San Cristóbal, alcalde pedáneo. Con muchísima razón, con filosofía rural, con agua tibia no se cocina. Y es verdad, porque es que el agua tibia ni el guineíto está con agua tibia, ni los huevos pasados están con agua tibia. Hay que calentar el agua de verdad. Entonces Leonel Fernández no ha querido calentar el agua, como se dice, para que ese partido que fue el que ellos le llaman el viejo partido o el PLD, fuera hoy una especie de guiñapo, porque ellos simplemente, el PRD, fíjense cómo casi se gastó con la actitud del PRM. Y el Partido Reformista, por la misma actitud del PRM y del PLD, de Leonel y Danilo Medina, principalmente Leonel, extinguieron prácticamente el PRCC, se extinguió, pues ya falta el liderazgo y todo aquello. Entonces, Leonel Fernández y la fuerza no han querido absorber totalmente a su adversario, que es el PLD. Porque el PLD, en la situación que está ese partido, dirigido por Danilo Medina, es
un partido que está dirigido solamente para hacer o de hacerle daño a Leonel Fernández, cumplir la palabra de Danilo Medina de que Leonel nunca será más presidente y menos por él, y convertir ese partido en lo que se llama palos en las ruedas. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, lo penoso es que en ese partido PLD de hoy haya gente, dirigentes ahí, gente curtido ya en la política, que crean que es verdad que ese partido es recuperable con ese liderazgo de Danilo Medina. Que no entiendan que Danilo Medina lo único que busca es, repito, poner palos en la rueda, que Leonel no sea presidente. Por eso digo, Leonel cocina con agua tibia, que no se ha propuesto cerrarle el paso totalmente a lo que queda del PLD y convencer a esa gente que ellos tienen que sumarse ahí, agruparse para vencer al PRM y volver al poder como volvieron y fueron, y él lo atendió y todo. Como hizo Balaguer con Unión Cívica, la cerró prácticamente, y a todos esos cívicos que se organizaron en partidos pequeños, Balaguer los eliminó a todos. Claro, Balaguer tenía una ventaja, que estaba en el poder. Eso es verdad. Como Leonel no está en el poder, no lo va a poder liquidar, lo liquidaría, no hay duda de ello. Pero eso es lo que sabe Danilo Medina, que si Leonel llega al poder, le va a liquidar lo poco que queda ahí, esa herramienta, esa estructura que él tiene. Él va a hacer todo lo posible para que ese partido no crezca. No es que crezca, sino evitar que se deteriore más, poniendo a este muchacho, que él cree que puede ser una especie de tapón, de frenar ese drenaje, al señor Gonzalo Castillo. Pero fíjense hasta dónde llega, promoviendo a Gonzalo, que Gonzalo no está en capacidad ni siquiera de ir a un debate con los demás compañeros de su propio partido. ¿Cómo usted va a presentar un esperpento así? Usted lo va a presentar a un país como una opción de gobierno. Usted sabe que eso lo está haciendo simple y llanamente para tratar de cerrarle el paso a Leonel Fernández, tratando de guardar lo más que pueda la cantidad mayor de votos que pueda retener, con fines de obligar a que Leonel Fernández pierda esas elecciones. Porque eso es lo que le va a pasar. Porque lamentablemente él está jugando simple y llanamente es a Leonel Fernández, no ni al pueblo ni al PLD. Danilo Medina, su juego, su mente está en cerrarle el paso a Leonel Fernández, por las razones que sea, porque si Leonel gana me va a absorber lo poco que hay del PLD, porque al día siguiente no queda nadie allí, todo el mundo lo sabe. Entonces, si Leonel fuera un hombre que se dedicara a cocinar con agua caliente, hace rato que yo estuviera buscando esos votos y advirtiéndole con un discurso claro a la militancia del PLD qué es lo que le va a esperar. Que no le hagan el juego a Danilo Medina, que Danilo Medina no busca crecimiento ni sostenimiento en ese partido, que lo único que busca es impedir que yo gane para que yo no le absorba el partido.
Eso es todo lo que hay que decirle a su militancia. Y la militancia que entienda qué es lo que le espera. O seguir abajo, abajo, bien abajo, o unirse a ese partido como fuerza que puede competir de tú a tú con el PRM. ¿Qué es lo único que le puede esperar? Esa oposición que el PLD no va, que es una locura pensar nada más que puede ser determinante de que quede en segundo o en primer lugar, que como dijo el secretario general, que estamos luchando por el primer lugar. Señor, hay que ser serio, también en política no se puede ser tampoco. El optimismo es bueno, pero usted no puede ser charlatán y lucir desfasado, fuera de grupo, fuera de camino, despistado. Eso se ve mal. Porque todo el mundo sabe que ese partido no tiene fuerza para estar peleando ninguna posición de primer lugar ni de segundo actualmente. No valen encuestas hechas en forma antojadiza y acomodaticia, ni aún así se atreven a ponerlo ahí. Porque saben que es imposible, porque no hay candidatura allí que puedan competir ya, y más el trabajo que ha hecho Leonel Fernández, que viene de unas elecciones donde tuvo un 30%. Lo más probable es que siga creciendo ese partido. Entonces, de ahí que yo pienso que Leonel Fernández tendría que ir directo a captar ese partido, captarlo bajo el discurso claro y grave de que la única forma de recuperar el poder y de salvar al país, usted le puede agregar todo lo que usted quiera, y que la deuda eterna, porque señores, qué pueblo, como yo he dicho, cuando Napoleón llegó a Moscú, que vio aquello sin agua, helado, fuego a todas las rancherías que habían por ahí, los ranchos, las casas, los rusos dejaron a Moscú pelado, y él llegó, y hasta entonces pasó hambre y sed, porque no encontró la tropa desesperada, el frío los mató, no había ni dónde refugiarse. Y Napoleón nada más dijo, qué pueblo este, como quien dice, qué gente del diablo son estos rusos, que son capaces de autoflagelarse, para flagelarnos. Increíble. Bueno, pues parece que el pueblo dominicano, que le han dado agua a beber con los servicios, la deuda eterna, los nombramientos, 700, ¿cuánto es la nómina pública? Yo vi por ahí unos números que son hasta 780,000 empleados públicos. ¿Y quién derrota? ¿Y quién va a derrotar al PRM? Con todos estos sacos de dinero, bonos por allí, bonos por aquí. Pero hay que explicarle al pueblo si eso es sano o es insano. Tener una deuda de 84,000 millones de dólares y que este gobierno ha tomado más de 30,000 millones de dólares prestados, e incluso las pocas obras que puede exhibir son como esas que vienen de los fondos, que lo aportamos nosotros, dirá Leonel Fernández, porque fuimos quienes desde el poder ayudamos a hacer ese contrato con Aerodón para que fuera posible hoy que ellos obtuvieran esos dineros. Eso podía ser un alegato de la fuerza, decimos. Pero el pueblo dominicano, con todas esas limitaciones, las que se ha visto, y promesas incumplidas, y hay un pueblo aquí, que yo lo he dicho, 3 provincias que ustedes verán cómo va a ganar el PRM en forma abrumadora las elecciones, que son Independencia, Bauruco y Barahona, hoy aplastada por las promesas incumplidas de la complementación de la presa de Montegrande, como quien dice, muéranse, ustedes no tienen importancia ni siquiera turística, por tanto este gobierno no está en eso. Pero ustedes verán las urnas reventadas de votos para el PRM en Independencia, Bauruco y Barahona, agradecidos de las promesas no cumplidas en la complementación de la presa de Montegrande. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. La muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos como síntoma grave de la catástrofe en curso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.